Seguimos en la tarde de Canal 5 haciendo el living y vamos a entrevistar ahora a Laura Santulo. Ella es escritora, es guionista también, uruguaya radicada en México, que viene trabajando muchísimo, multipremiada también, que tengo el agrado de entrevistar nuevamente con novedades. Laura, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por Siempre favor. es una alegría venir y compartir las cosas que uno anda haciendo. Me encanta eso, porque además, sí, andarás haciendo porque siempre estás con proyectos, ¿no? Tanto, bueno, o escribiendo algo, o si no, los guiones también, de alguna manera contando historias, ¿no? Sí, bueno, principalmente eso es lo que me encanta hacer. El formato a veces creo que es lo de menos. Lo que me importa es siempre estar como pensando historias que reflexionen también un poco sobre lo que está pasando alrededor de uno y cómo llevar eso tanto en un libro o a la pantalla. Eso se decide después. Claro. Lo primero es encontrar una historia para contar. Y qué bueno eso que leí por ahí también, que tus historias, claro, lo haces como de alguna manera, me pareció muy lindo el término que utilizas tú, que es un trampolín para quienes sean espectadores o lectores, después sigan con esa reflexión, ¿verdad? Eso es muy interesante esa propuesta también. Bueno, yo creo que en general los libros, las películas terminan de construirse justamente con la mirada de alguien más, con la mirada del otro. Claro. A veces preguntan, bueno, pero ¿escribís para ti misma? Para mí misma pienso. Claro. Si escribo es porque tengo el deseo claro de darle eso o poner eso en contacto con otra persona, con el número más grande de personas que se pueda, y justamente pensando en no dar todo cerrado o digerido, sino abrir como una puerta, una ventana para que los otros se asomen y también piensen conmigo, claro, o se estimulen a partir de esa obra a seguir pensando, a seguir imaginando cosas. Que además capaz que ahí puede pasar lo que, bueno, que ese espectador vaya hacia otro lugar que quizás vos no imaginabas, ¿no? Por supuesto, la interpretación es interesante y divertido también, claro, porque a veces la gente interpreta cosas muy distintas de lo que habías imaginado. Pero bueno, yo creo que también eso es como valioso y como rico y procuramos siempre, y digo a veces en plural porque toda la parte de cine la desarrollo con Rodrigo Pla, que es mi esposo y con quien dirigimos y escribimos las historias, pero siempre procuramos eso, dejar una parte en blanco, por decirlo de alguna forma, para que los demás terminen de escribir, no cerrar como la obra, ¿no? Qué bueno. Y a la hora de justamente presentar estas ideas, que muchas tocan algo de realidad, ¿no? Por ejemplo, la otra vuelta hablábamos del otro Tom, que era el momento donde tú también habías sido mamá, entonces todo lo que eso te fue dando de información, también ese universo que descubriste. ¿Qué pasa cuando vas a desarrollar o un libro o vas hacia un guión? Hay distintas formas de narrativa, ¿no? Allí. Sin duda, y creo que el arranque es como bastante diferente. Yo muchas veces procuro empezar por una obra de narrativa porque me resulta más sencillo encontrar los motores de los personajes. Claro. Las razones por las cuales los personajes harán lo que harán. Muchas veces en el guión, que todo está... todo debe estar en realidad puesto en las acciones. A veces es más difícil llegar ahí. En cambio, en la literatura tenés otras herramientas, tenés la primera persona, donde podés hablar desde el yo, y entonces el personaje mismo explica y analiza por qué hace lo que hace y cómo se desenvuelven los acontecimientos. En el cine, o el guión cinematográfico, tiene algunas características que lo hacen más duro en ese sentido. Tú tenés que ver cómo traducir todo ese universo íntimo del personaje a través de las acciones. Lo que el personaje hace es lo que el personaje es y piensa. Las imágenes. Exacto, a través de la imagen y de las acciones se ve todo. En ese sentido, a mí la narrativa me facilita, siento la tarea, es un lugar donde encuentro con mayor facilidad los motivos de los personajes. Claro. Y en ese proceso creativo sos de darle como un estacionamiento a las cuestiones que queden un poquito de lado, o una vez que comienza ya fluye. ¿Cómo te manejas? Bueno, en el cine no tenés más remedio que darle espacio porque es muy lento. Claro, los tipos de financiamiento, de cuestiones. Exacto, todo es como tan lento que tenés tiempo de repensarlo y hasta de olvidar por qué habías escrito lo que habías escrito, cuál era la intención. Claro. En el cine lo repensás muchas veces, en la literatura tal vez menos, pero en el cine te da esas instancias, pero que, ojo, son interesantes. Por ejemplo, con Rodrigo siempre hacemos una última versión del guión cinematográfico cuando ya elegimos a los actores, cuando ya elegimos también el sitio físico, las locaciones que se llama, porque eso te permite volver a remodelar ese guión de acuerdo a los rostros y las personalidades también. O sea, como seguir de alguna manera haciendo crecer ese proyecto con lo nuevo que se va integrando. Qué interesante ese proceso también, ¿no? De cuando uno le pone el rostro a eso que eligió. Totalmente. Y la voz y la manera de moverse. Y a veces hay cosas que se mueven. A lo mejor habías pensado en un actor que
era más veterano y después se queda alguien más joven, entonces movés un poco las características. Y ni hablar de las locaciones. Claro. Pensaste en una casa de tal naturaleza, pero luego las habitaciones tienen otra disposición y hay que volver a reescribir las escenas. Qué bueno esa creatividad continua, ¿no? También se trata de eso. La última vez que conversamos hablábamos de un proyecto para niños y niñas que estaba en proceso. Llegaron con el viento, que bueno, era la idea. ¿Cómo va eso? ¿Hacia dónde está yendo? Bueno, Llegaron con el viento es también una novela que está publicada por Edelvives y bueno, hemos avanzado un pasito más en el financiamiento, justo hablando de esto de la lentitud, pero creemos que es muy probable que el año que viene filmemos. Es todo un movimiento para nosotros porque nunca hemos hecho una película pensada para el público infantil. Y bueno, es todo un reto pensar qué implica eso, ¿no? Que claro, no necesariamente es volverlo obvio ni evidente, sino cómo haciéndolo accesible para otra edad, para la infancia, sigue manteniendo el mismo grado de rigor y el mismo grado de seriedad, ¿no? Yo creo que no porque es para niños se debería desmerecer la calidad de lo que se hace, ni sobre todo hacerlo como más sonso, que a veces se confunde, ¿no? Como además los niños y las niñas son muy exigentes también, ¿no? A la hora de consumir, vuelan, claro, te diré que son espectadores aún más exigentes que nosotros los adultos. También, bueno, estás con una linda noticia porque es la reedición de Banda Oriental de Un monstruo de mil cabezas, un libro tuyo que después llega también al cine. Sí, bueno, y ahora estoy muy contenta. Banda Oriental lo retoma para este proyecto hermoso que tienen, que es Lectores de Banda Oriental, que es un proyecto en el cual tú estás inscrito, digamos, a Banda Oriental y mes a mes recibes un libro en la comodidad de tu hogar. ¡Qué lindo! Es un proyecto muy lindo, aparte de la curaduría de esos libros que te van llegando, es muy buena. Yo había tenido ya la suerte de estar hace muchos años con un libro de cuentos que se llama El Otro Lado, donde está La Zona, que también sería película. Y bueno, y ahora repito con Banda Oriental y muy contenta de que esté Un monstruo de mil cabezas también ahí. Que esto también, bueno, contémosle a la gente la temática, ¿no? También es muy interesante porque observa todo lo que es esa violencia sanitaria de alguna manera, cómo queda presa esa familia de una situación, de una injusticia, aparece la desesperación. Uno ya ve, por ejemplo, el tráiler de la película y es impactante el vértigo que tiene. Bueno, está escrita en clave de thriller y hecha la película también como una suerte de thriller no muy clásico, porque en este caso está repartido un poco la voz cantante entre ella y los otros, todos los personajes con los que se va topando. También la novela y película son muy parecidos en este caso. Todo ocurre, es muy vertiginoso, la acción ocurre 24 horas, 48 horas, nunca te queda muy claro, pero todo es muy veloz. Es esta mujer que tiene un esposo con un cáncer terminal y al cual la aseguradora médica que vienen pagando, aseguradora médica privada, esto transcurre en México, que vienen pagando desde hace años, se niega a darle un tratamiento por considerarlo experimental. Claro. Y entonces esta mujer de alguna manera decide ser escuchada. Y en ese decidir ser escuchada, después de haber tocado múltiples puertas sin éxito, se incluye un arma y es ahí donde la cosa se sale de control. A ser justicia propia, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, porque es lo que busca. Lo que busca esa, al menos, claro. Además, ahí aparece de verdad una desesperación, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes de lo que es justamente el tráiler de la película, que de verdad te va enganchando muy rápidamente en ese vértigo, en esa desesperación. Es ella acompañada, por otro lado, por su hijo adolescente, procurando encontrar quién haga una firma, quién mueva, porque la película en su génesis, digamos, en su historia original o lo que la animaba, era preguntarse por estas grandes corporaciones de negocios, donde justamente ni siquiera sabes quiénes son los dueños, quién está a cargo, ¿no? Claro. Esa fue la primera intención cuando pensamos en hacer esta película, esta novela. Y tenía mucho que ver con eso, cómo se vive con estas grandes corporaciones de negocios donde todo se ha deshumanizado, donde te vuelves un número y donde da igual porque una puerta te lleva a otra puerta y de alguna forma la película y el libro recorren esa locura que es como una especie de bola de nieve, donde ella va tocando una puerta y alguien le contesta, pero lo manda con alguien más y con alguien más, y parece ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Totalmente. ¿Hubo un disparador que te llevó a escribir esto?
No específicamente. Una observación de la más realidad bien, también. Sí, y más bien creo que era la idea de las corporaciones en general, y luego lo volvimos algo de salud, porque nos parecía que lo volvía debido a muerte, que le daba como una urgencia, que a lo mejor hablar no sé, de la venta de semillas, que también tiene que ver con las grandes corporaciones, pero no le daba esta cosa como de urgencia y de premura que aportaba para escribir una película o una novela, ¿no? Así que bueno, muy interesante para aquellos lectores de Banda Oriental, justamente estos lectores que formen parte de esta lectura en casa pueden justamente adquirir esta novela. Laura, siempre es un gusto recibirte. Proyectos a futuro, bueno, viene la financiación de esta infantil, ¿y cómo seguimos? Y tengo una novela que también estoy por terminar, que la vengo arrastrando hace mucho tiempo, pero parece que habla justo, alrededor de un programa de radio, tiene que ver con el mundo de la cancelación, con este mundo tan contemporáneo donde muy rápido se encienden las hogueras y muy rápido se critica y desaparecen los matices. Muy interesante. De eso va, y esperamos que también sea película, porque en casa todo es 2x1. Todo 2x1, claro que sí, en la casa de ustedes dos grandes creativos. Que bueno, además, ¿dónde pones el ojo? De verdad, porque en cada universo que tú pones el ojo es como muy llamativo, ¿no? Se prende fuego todo, así que es interesante. Gracias. Tratar siempre de estar como atentos a lo que ocurre. Muchas gracias. Por favor, siempre es un gusto entrevistarte.